cordial saludo, mi nombre es John Ospino Figueroa, estoy en el grupo 303 de física, me tocó el ejercicio del estudiante 1. El enunciado dice: un motociclista sale de su casa y se desplaza a una velocidad constante de 109 millas por hora. A tan solo 7,45 kilómetros de recorrido se ve obligado a desacelerar constantemente para esquivar un hoyo hasta llegar a 50,6 millas por hora, tardando 6,16 segundos en hacerlo. Luego el motociclista cambia su velocidad casi instantáneamente hasta llegar a una velocidad constante desconocida f de x, de tal forma que debe recorrer una distancia total en línea recta de 53,55 kilómetros y cuenta con tan solo 35,0 minutos desde que salió de su casa. A partir de la información anterior, determine la aceleración debida al cambio de velocidad en el frenado, la velocidad final para realizar el recorrido justo a tiempo, teniendo en cuenta el percance del hoyo. Realice las gráficas de posición, velocidad y aceleración en función del tiempo. Vamos a resolver el primer literal. Calcularemos la aceleración debido al cambio de velocidad en el frenado. Pero antes de cualquier procedimiento debemos convertir al sistema internacional los valores dados, dado que nos dieron lo que es la velocidad inicial, distancia, velocidad final, segunda distancia, momento del frenado y el último tiempo. Entonces, al realizar las respectivas conversiones al sistema internacional, obtenemos sus valores. Una vez obtenidos los valores, procedemos ya a utilizar la fórmula de la velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo para despejarla y así poder calcular el valor de la aceleración. Tomamos los valores, velocidad final de 22,62 metros sobre segundo menos la velocidad inicial que fue 4 metros sobre segundo. Eso lo operamos, realizamos la resta, la sustracción y lo dividimos entre el 6,16 que fue lo que tardó el vehículo para desacelerar. Ese valor nos dio menos 4,24 menos sobre segundo al cuadrado. Eso quiere decir que la desaceleración o la aceleración en ese momento fue de menos 4,24. Esa es la primera respuesta. Para el segundo punto, para calcular la velocidad final para realizar el recorrido justo a tiempo, teniendo en cuenta el percance del hoyo, es necesario considerar primero que todo debemos hallar el tiempo que transcurrió desde el momento de su partida. Entonces, para eso vamos a aplicar la fórmula de velocidad de la distancia entre el tiempo para despejar el tiempo y obtenemos así la fórmula de distancia sobre la velocidad. Reemplazamos con los valores obtenidos la distancia que recorría entre el tiempo, la velocidad inicial 48,3 y ese valor nos da el tiempo que transcurrió hasta el momento de realizar el frenado, el tiempo que ha transcurrido durante el ejercicio del movimiento de la moto. Una vez obtenemos el valor del tiempo que ha transcurrido, vamos a calcular el valor que queda para poder reemplazar en la fórmula de la velocidad más adelante y así calcular para así calcular la velocidad final. Realizamos la sustracción del tiempo recorrido, se lo restamos al tiempo total, que son 1800 segundos, menos 6,16, que son el tiempo que tardó en la desaceleración. Ese valor nos da 1640,96 segundos, que es el tiempo que nos queda para poder realizar el recorrido. La distancia recorrida utilizamos la fórmula de la distancia, un medio por aceleración por tiempo al cuadrado más velocidad inicial por el tiempo. Reemplazamos con los valores dados por el ejercicio, realizamos los cálculos pertinentes y nos da que la distancia que nos falta es de 392,52 metros. Ya con base en esa información vamos a calcular la distancia que nos hace falta, para lo cual vamos a restar de la distancia total 53,500 menos la distancia que calculamos anteriormente, que es la distancia recorrida.
Entonces calculamos las distancias que falta, que es de 53.107.48 metros. Esta es la distancia que le hace falta a la motocicleta. Y para calcular la velocidad que necesita imprimir para recorrer esa distancia sobre el tiempo, procedemos a dividir la distancia que falta entre el tiempo que falta, y ese valor nos arroja el valor de la velocidad que necesita, la velocidad final que para realizar el recorrido justo a tiempo, teniendo en cuenta el percance del hoyo. Para dar respuesta, C, que es las gráficas de posición, velocidad y aceleración en función del tiempo, utilizamos GeoGebra para ese procedimiento, para lo cual previamente debemos calcular las ecuaciones de la pendiente, de las ecuaciones de la recta pertinentes, teniendo en cuenta los valores suministrados y calculados por el ejercicio. Por lo menos yo utilicé aquí el Excel para calcular esas posiciones. Recordemos que la trayectoria, el recorrido del motociclista va condicionado en función de algunos percances que hubieron durante el recorrido. Por ejemplo, el tema de la desaceleración mediante el hoyo, y nuevamente el aumento de esa aceleración para posterior a ello cambiar la velocidad. Entonces, por consiguiente, tomamos la velocidad final, hallamos los tiempos restantes y con base en eso aplicamos el sistema de ecuaciones, teniendo entre los 3 puntos cardinales. Yo tomé como referencia desde 0, desde que partiera el origen, desde 0,0 hasta 152,8, que sería el primer percance, y a partir de ahí hay una velocidad como tal, hay una posición como tal y hay un tiempo como tal. Luego sigue nuevamente cuando acelera, ya ha transcurrido otro tiempo, ya ha aumentado otra distancia y ya tiene otra velocidad, que fue la que calculamos anteriormente. Y con base en esto obtenemos las 3 ecuaciones de la recta, una que representa cada uno de los percances que se tuvo en el recorrido en función del tiempo, condicionales que van desde los intervalos de tiempo de antes mencionados, y obtenemos esta gráfica para la posición. Del mismo modo lo hacemos para la velocidad con los procedimientos descritos anteriormente, y por último la gráfica de la aceleración, que claramente vemos aquí cuando desacelera a 4,24 y cuando acelera para poder cumplir el recorrido. Listo, eso es todo. Y con respecto a las conclusiones dadas, decimos que la velocidad necesaria para llegar justo a tiempo, teniendo en cuenta el percance del hoyo, es inferior a la velocidad inicial, considerando la aceleración como una constante que es negativa cuando acelera y positiva cuando acelera. Muchas gracias por la atención prestada y nos vemos en las próximas entregas.